las familias que no se preparan para enfrentar los cambios en el tiempo pueden llegar a pasarlo muy mal. Siento que la organización se envejeció conmigo. Lo hacía ser un hombre bastante conservador. Y entonces aquí empiezan todas las complejidades. Cuando la nostalgia empieza a ser peligrosa, no solamente para el negocio, sino que cómo les ayudamos a esta nueva generación a entender que su propósito se tenía que construir desde una posición diferente del legado. Al final entendieron que ya no se podían quedar dormidos, ¿no? Ya tenían que actuar. Camarón que se duerme, evidentemente, se lo lleva la corriente. Y al final... Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Nord Podcast. Historias anónimas de familias empresarias. Yo soy Oscar. Y yo, Camila. Gracias por acompañarnos en este capítulo de historias que no le pasaron a usted, le pasó a la familia de un amigo. Hoy traemos un episodio, Cami, que me gusta muchísimo, que no tiene un buen final, pero que creo que nos trae muchísimos aprendizajes, porque las familias que no se preparan para enfrentar los cambios en el tiempo pueden llegar a pasarlo muy mal. Correcto, creo que este es un tema que es bastante doloroso porque es uno de esos casos que a uno como consultor y que acompaña a estas familias dice, qué pesar que definitivamente camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y este es el caso que vamos a conversar y que queremos compartirles el día de hoy, sobre todo como a nivel un poco de advertencia, ¿no, Oscar? De que realmente este tipo de cosas sí le pueden pasar a las familias empresarias si no están atentos y alertas a los cambios de las condiciones generales. Aquí yo voy a recordar y creo que es una frase súper importante sobre el cual vamos a arrancar este episodio y es, arranquemos por el aprendizaje, Ok. ¿vale? Y el aprendizaje es, este fundador nos dice al momento de llegar a Nord y es, siento que la organización se envejeció conmigo. Qué duro, ¿no? Y además haber tenido la fortaleza de decir eso, ¿no? O sea, que un fundador se siente en tu mesa y te diga, creo que me equivoqué y la organización hoy en día está un poco obsoleta, Mucho, mucho, un poco no mucho. solo por ser respetuosa, pero sí un poco mucho, eh, y eso está a punto de sacarnos del mercado. Esto está a punto de quebrar nuestra empresa. Porque es doloroso, porque es una familia muy querida, es una familia que logró robarnos un gran pedazo de nuestro corazón. Muchas familias se quedan con nuestro corazón, pero creo que esa de necesidad sí, sí, un corazón fácil. eh, pero creo que es muy importante porque es una familia que, que tal vez reconoció demasiado tarde que ya no podía hacer mucho, ¿cierto? Pero que al final se acercaron a nosotros tratando de buscar algunas alternativas. Yo creo que es importante, como siempre, que vayamos un poquito como al contexto y que los pongamos a ustedes en sintonía de qué estaba pasando con esta familia empresaria. Esta era una familia que el fundador había hecho una construcción de una empresa de más de 35 años. Era un fundador juicioso, meticuloso, ordenado, con un valor del trabajo importantísimo. Era una persona que trabajaba hasta los sábados en la compañía, que estaba acostumbrado a abrir y a cerrar la organización. Era una persona que se había entregado durante 35 años de su vida a la construcción de una organización. O sea, casi que él ponía en un lugar similar a la empresa con sus hijos. También un fundador que trabajó solo, ¿no?
que su familia dedicada a estar casi que atendiendo sus planes de vida, un fundador absolutamente proveedor de su familia, y la familia confiada en esa capacidad inquebrantable de ese fundador. Un poco dejar a ese fundador que tomara las riendas y el control no solamente de la familia, de los negocios y el patrimonio eh, en su totalidad, pero también en su capacidad de gestión durante todos estos años, ¿no? Total. Esta era una familia, y digamos que era también el perfil de el típico fundador que había logrado construir su imperio a partir de esfuerzo. Sí, digamos que era una persona a la que le había costado mucho trabajo llegar a donde estaba, y esto lo hacía, y creo que este es uno de los puntos más importantes, lo hacía ser un hombre bastante conservador. Y cuando hablamos de que quería ser conservador, hablo desde todos los aspectos. Era un hombre que le gustaba que las cosas se hicieran como siempre las había hecho. Eso le daba tranquilidad, ¿cierto? Como que él sentía que eso le iba a garantizar el éxito porque iba a replicar una fórmula que venía haciendo hace muchísimos años, ¿cierto? Pero entonces no solamente era en conservador en me gusta que las cosas se hagan como yo siempre las he hecho, sino que adicional a eso, eh, era una persona conservadora, por ejemplo, para las inversiones. Era una persona que ya se sentía cómoda con el patrimonio y con lo que habían construido como familia. Entonces, no le gustaba hacer inversiones que para él pudieran ser riesgosas, tanto a nivel patrimonial como de estar abierto a otro tipo de situaciones más innovadoras, como por ejemplo temas de tecnología. Y algo que también es muy importante que todos comprendan y es también de quién estaba rodeado este fundador. Al verse solo, haciendo esta organización, creando este imperio, pues sus colaboradores eran sus primeros colaboradores, gente que él desarrolló, gente que él formó, gente que él, con el cual compartió la construcción de la historia de su empresa familiar. Entonces, gente de muchísima confianza y también todos bastante mayores, ¿no? Igual de conservadores, fiel copia de prototipo Del del líder. fundador líder. Y entonces aquí teníamos una gran complejidad, y era que literalmente cuando el fundador nos decía la empresa se envejeció conmigo, es porque estábamos hablando no solamente a nivel de procesos, de tecnología, de innovación, de inversiones, sino que estábamos hablando a nivel de líderes. La empresa, absolutamente todas las principales cabezas de la organización tenían más de 55 años. Creo que todos eran mayores de 55 años y estaban próximos a una etapa de pensión. No había habido un relevo de capacidades al interior de la organización en esos principales directorios. Y entonces aquí empiezan todas las complejidades que nos traen a la mesa de Nord Consulting. Empecemos por algunas de ellas, mencionando algunas de ellas. Y es la primera, esa ilusión cuando llegamos, nos cuentan toda esta situación, abordamos a la organización, empezamos a hablar con los fundadores, hablamos con la familia, qué pasaba alrededor de la familia y nos damos cuenta de que definitivamente o evidentemente la organización se había envejecido con el fundador. Entonces, empezamos a tener un primer eslogan y es, el tiempo en esta organización no ha pasado. La ilusión de que el mercado no ha cambiado. Conservamos los mismos tipos de clientes, clientes de toda la vida, fieles al fundador, proveedores de toda la vida. Todo era como que nos contaran una historia que se repetía en todas las dimensiones. Como si hubieran quedado corporativas, ¿cierto? Era algo increíble, era como que cada vez que íbamos y preguntábamos a cualquiera de los escenarios de los actores del mundo corporativo, todo estaba congelado en el tiempo.
Y es que hasta físicamente, no sé si a vos tuviste esa misma impresión, pero cuando nosotros llegábamos a la organización, era como si estuviéramos en un espacio de los 90. O sea, hasta la decoración, todo lo que había alrededor de esta organización Es cierto. tenía una vibra de los 90 como bastante evidente. Y eso lo que había hecho era que también había evitado que el fundador fuera asertivo en entender que tenía que cambiar, porque cuando el fundador llega a nuestra firma, ya llega un poco vencido y dice, yo ya sé que cometí un error, yo ya sé que la organización se envejeció conmigo, pero lo que hizo que tal vez él tardara tanto era esta ilusión de que todo estaba igual, de que el mercado no cambiaba, que él durante años había tenido. Y es, pues si tengo mis mismos clientes, si continúo con mis mismos proveedores, ¿por qué tengo que cambiar? Y cada vez que llegaba alguna como idea de cambio, no solo él, sino todos sus coequiperos se resistían porque decían, ¿para qué vamos a aprender algo nuevo si lo que estamos haciendo nos funciona bien? Y creo que el gran punto de giro, cuando se empieza a volver mucho más evidente para el fundador, es cuando por fin decide empezar a escuchar un poco a esa siguiente generación. Que no necesariamente era la primera, fue su nieto, Tercera, ya estamos. tercera. Correcto. Sí, digamos que esta es una historia, digamos, que viene muy relacionado a, siempre en las familias empresarias se habla de la anécdota de la reina Isabel, y es cómo la reina Isabel quiso envejecer con su corona, ¿no? Y al final es este tipo de fundadores que dicen, a mí me sacan de la empresa cuando tenga los pies por delante. Sí, es, yo me voy a quedar atornillado a este puesto, y cuando tenemos ese tipo de perfiles de familias, lo que ocurre es que no alcanzamos a hacer la transición generacional natural, que es pasar de primera a segunda generación, sino que por lo general nos saltamos la segunda, porque la segunda generación también se envejece, Sí. no alcanza a recibir el el legado, y tenemos que saltar a una tercera generación que por lo general está muy joven y muy biche. Muy biche. Exactamente. Entonces, digamos, es como que nos saltamos y tenemos un gap, ahora una distancia muy grande entre primera y tercera generación. Pero este era el reto que evidenciaba que la empresa tenía que hacer algo de manera urgente. Entonces aquí se están combinando un montón de situaciones y estamos combinando de que no solamente la organización se envejece, sino que también al tener este salto generacional, entramos en unas etapas de comunicación con unas brechas gigantes donde mi nieto o mis nietos están hablándome de tecnología, de TikTok, de Instagram, de otras formas de e-commerce, de tecnología, de automatización, y yo estoy todavía en los años 90 pensando en que las cosas funcionan a través del teléfono, ¿ok? Entonces, ¿cómo estas conversaciones complejizan a la familia? Pero también algo que es muy importante, despiertan sensibilidad en el fundador y hacen que el fundador busque la ayuda y diga, ok, siento que camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Y no quiero que me siga arrastrando la corriente. Y ahí es cuando nosotros podíamos puntualizar que no podemos confundir la experiencia con la permanencia. Y yo creo que ese es un tema que tenemos que empezar nosotros a entender y a poderle trasladar como a ustedes esa alerta o ese conocimiento. Y es que, claro que la experiencia es absolutamente valiosa. Y lo hablábamos en uno de nuestros capítulos. Nosotros no podemos desconocer ese ojo, ese conocimiento, esa sabiduría que tienen los fundadores. Seríamos muy miopes al desperdiciarla. Pero el gran problema es pensar que solamente por el hecho de que, porque siempre hemos hecho las cosas de una misma manera, siempre vamos a obtener el mismo resultado. Porque eso sí se daría si nosotros no tuviéramos factores externos que estén condicionando el resultado. Pero la realidad es que el contexto va cambiando a lo largo del tiempo. Y lo que este fundador resolvía con los mismos clientes y con los mismos proveedores y las mismas herramientas y las mismas estrategias comerciales hace 20 años o hace 15 años, pues tal vez no funciona para un entorno altamente cambiante, altamente variable y con tantos retos, internacionalización, etcétera, etcétera, que tenía hoy en día. Entonces, cuando él empezó a replicar la fórmula y se empezó a dar cuenta que la fórmula no estaba siendo igual de exitosa que un tiempo atrás, ahí es cuando él dice, puede que esta siguiente generación que me está hablando tenga razón. Claro, pero aquí es donde empieza a jugar una situación emocional. Recuerden, siempre hemos abordado todos nuestros episodios pensando en que no solamente podemos ver la situación desde
la situación corporativa, Sí, desde el síntoma. del síntoma corporativo. Aquí también aparece el factor emocional como un factor condicionante y es cuando el fundador nos habla desde la nostalgia, ¿cierto? Esa nostalgia, ese apego, ¿no? Ese dolor que tenía el fundador donde empieza a decir, es que en mi época, cuando yo hacía esto, a mí por eso me gusta que me impriman todas mis notas, que yo quiero tener esta trazabilidad, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Es cuando la nostalgia empieza a ser peligrosa, no solamente para el negocio, sino que empieza a ser peligrosa para la generación de legado y de continuidad en la familia empresaria. Y ahí es donde las nuevas generaciones también podemos cometer un error muy grande y es que pensamos que la única forma de honrar esa sabiduría y esa experiencia es manteniendo a los fundadores en el rol, perpetuamente en el mismo rol. Y podemos cometer errores por esa permanencia, digamos, en el tiempo sin hacer los ajustes que se requieren. Y esta familia, digamos que lo que empezó a identificar y lo que nosotros le hablábamos a esa tercera generación, a esos nietos, nietas y nietos, les decíamos, usted puede honrar a su abuelo, pero no tiene que ser desde esta, precisamente desde esta nostalgia de nada tiene que cambiar, mi abuelo tiene que seguir teniendo la misma posición de valor, de liderazgo, porque además la organización se resistía al cambio, los directivos se resistían al cambio, y nosotros empezamos a honrar al abuelo de una forma distinta. Sí. Y creo que eso fue gran parte también de ese acompañamiento que nosotros hicimos, no desde la mirada empresa, sino desde la mirada familia, ¿cómo vamos a honrar? ¿Cómo vamos a darle ese lugar a ese legado y esa construcción que ha hecho el abuelo sin que eso implique que nada tenga que cambiar, sin que eso implique que él tenga que mantener el mismo rol? Y aquí creo que después de esas conversaciones con esos nietos es cuando los nietos empiezan a ver realmente que el tsunami estaba, ya había llegado, o sea, oyeron la ola, sí, ya vieron la ola, ya estaba muy encima la ola para poder llegar a actuar. Y creo que aquí hay una pregunta que es muy importante que hay que hacer y es, ¿cómo les ayudamos a esta nueva generación a entender que su propósito se tenía que construir desde una posición diferente del legado, que tal vez ya no era desde la empresa familiar, sino que era desde otra posición? Porque cuando la empresa familiar ya está en una crisis importante, donde hay una afectación, donde ya no hay retorno, eso quiere decir que el legado se terminó. Uy, no, yo creo que eso sí es una muy buena pregunta porque esto era lo que parecía, o esta era la sensación que tenía la familia, es se acaba la empresa y por lo tanto destruimos el legado, ¿cierto? Y claro, nosotros entendíamos desde dónde venía esta sensación y esta premisa de esta familia que estaba absolutamente afectada porque la empresa se había destruido. Esto es importante decirlo y por eso decíamos que esta es una historia que es agridulce, eh, porque esta fue una empresa a la que no se le pudo tirar el salvavidas. Sí, digamos que hubo muchos intentos, pero lastimosamente ya estaba en una fase de no retorno, ¿sí? La obsolescencia a nivel de tecnología, cómo se había quedado retrasada frente a temas de la competencia, pues había hecho que definitivamente dejara de ser un participante importante en el mercado. Pero ahí fue cuando nosotros dijimos, pero el legado solamente lo podemos circunscribir a la empresa. Y claro, si somos una empresa familiar, sí, pero tal vez si somos una familia empresaria que ya vemos los modelos de negocio, el patrimonio, las inversiones de una forma distinta, ahí es donde nosotros le encontramos como cómo darle la vuelta a esta situación y decirles, ok, venga, atendamos la situación de cierre de esta organización sin que genere más daño del que ya ocasionó a los patrimonios del resto de la familia. Protejamos el patrimonio familiar, protejamos la riqueza que se ha venido construyendo a lo largo del tiempo y ahora traslademos esa percepción y ese sentimiento de legado al resto del patrimonio y a ver cómo vamos a crecer y a reenfocar eso para que la familia pueda seguir creciendo y seguir teniendo una sensación de bienestar alrededor de eso. Claro, es como cuando el despertar al final significa la prevención que estábamos esperando. Es un poco como aprovechamos y le damos un giro a la historia y empezamos a decir o a reescribir la historia de construcción de oportunidad de esta familia empresaria.
Ya no es la empresa familiar la que es el condicionante del legado, sino que es la familia, la empresaria la que es responsable de la prospección de su futuro, de cómo nosotros construimos ese legado para seguir enriqueciendo la continuidad en el tiempo de esta familia empresaria. Y aquí hay algo que es muy importante y es que al final yo creo que la familia empieza a conversar de una forma distinta y a ver la situación desde una perspectiva diferente. Y yo creo que esto es el gran aporte de valor que se hizo en este proceso. Porque en la medida en que la familia empezó a ver que no era la crisis la que estaba arrastrando la familia, sino que es la lectura de la crisis la que tiene que salir adelante para poder resignificar el valor de la familia empresaria. Creo que ahí fue cuando empezamos a tener una conversación que construía una capacidad distinta. Y ahí ya cuando nosotros empezamos entonces a identificar precisamente que el legado lo podíamos resignificar con esta capacidad distinta que tenía la familia y que la única capacidad poderosa de la familia no era la empresa, sino que era precisamente esa diversidad de perfiles que había, por ejemplo, entre la primera generación y la tercera. Ahí había una sabiduría y una experiencia, pero en la tercera generación habían ganas, había innovación, había conocimiento de tecnología, pero ellos siempre habían estado como con el freno de mano porque el abuelo no les daba la pista. Pero cuando cambiamos el foco de la crisis, que era lo que estaba diciendo Claro. ahora, y empezamos a entender que había otras formas de construir legado, pues empezamos a poner esas capacidades de esa tercera generación al servicio ya no de cómo salve esa empresa familiar, sino que venga como rescate el legado, cómo construya patrimonio y todas esas de pronto ideas que ellos tenían que antes se les había dejado muy de lado, empezaron a ser escuchadas para poder ser estudiadas y de pronto ver si había otras oportunidades u otros horizontes para la familia en otros mercados. También aprendieron que el no actuar no era una opción. Creo que Se llamaba la acción, sí, ¿no? Creo que eso era fundamental. aquí fue fundamental eso porque al final entendieron que ya no se podían quedar dormidos, ¿no? Ya tenían que actuar y que ya no había oportunidad de simplemente rezagar, meter la conversación debajo del tapete. Ya aquí esta situación de letargo, de seamos lentos, de no importa que el tiempo no pase, o sea, es como, ¿qué tenemos que cambiar? Y lo primero que cambia es, tenemos que despertar y actuar. Creo que otro de los aprendizajes más importantes es que la tradición es valiosa, pero no es una excusa para que no avancemos. Siempre tenemos que avanzar porque no por honrar podemos caer en ese riesgo o en esa trampa para la misma familia, es de tenemos que mantener todo como está para poder honrar, para poder valorar. Y eso es supremamente valioso lo que estás mencionando, porque al final, otro de los aprendizajes que tiene esta familia es que al final aquí no aplicaba ya innovemos para sobrevivir, sino que es invirtamos ahora un nuevo propósito para poder ir más allá, para ir a hacer que el legado perdure en el tiempo. Aquí ya no íbamos a rescatar a la organización, aquí íbamos detrás de rescatar a la familia empresarial. Y frente a la relación de esas 2 generaciones, de esa convivencia de esas 2 generaciones, creo que también era muy importante entender que muchas veces se ve a la nueva generación como tal vez ese villano que quiere venir a cambiar todas las reglas de juego de lo que durante años ha funcionado bien. Y lo que no vemos es que tal vez el contexto en el que se está moviendo esa nueva generación ha cambiado y que tal vez estamos perdiendo oportunidades de escuchar nuevas posibilidades que estas nuevas generaciones están trayendo. Es, yo creo que, y es algo en lo que trabajamos fuertemente en Nord, y es cómo nosotros fortalecemos el papel de las nuevas generaciones en el futuro de la empresa familiar. La conversación de las nuevas generaciones en la empresa familiar es absolutamente relevante cuando la nueva generación le imprime a la familia empresaria esta capacidad de trascender en el tiempo, pero tiene que construirse un legado, hay que construir la capacidad de la nueva generación de recibir ese legado, pero también de cómo
como comunidad, como empresa familiar, como familia empresaria, resignificamos el valor de cada uno de los actores de la familia. Mira que ayer tuvimos la oportunidad de hacer un evento y uno de los miembros de familia, que es el gerente general de la compañía, que pasó por toda una transición sucesoral, hablaba y estaba citando nuestro podcast, un capítulo anterior, y decía como que a él se le había quedado en la cabeza este tema de la convivencia generacional, de cómo sacarle el mayor provecho a la convivencia, digamos, de las dos generaciones. Esto era un poco como el mensaje que nosotros tratábamos de transmitirle a esta familia, y era: aprovechemos lo mejor de los dos mundos, aprovechemos a ese fundador que todavía quiere cuidar, proteger, que además tiene un valor relacional importantísimo, porque yo no sé si vos te acordás, pero este fundador tenía unas relaciones espectaculares Se cabra a nivel de la banca, era absolutamente con sus reconocido. proveedores. Palabra, sus proveedores sabían Lo que apap- no había tenido un incumplimiento jamás en todos los años de relación comercial. Digamos que él tenía esta facultad que también se va adquiriendo es con los años y el buen nombre. Entonces nosotros les decíamos, no podemos desperdiciar una cosa o la otra. No puede ser o nueva generación, tecnología e innovación, o experiencia, sabiduría y relacionamiento. Tienen que ser las dos. Hay que convivir. Exacto, hay que convivir entre las dos. Y creo que ahí fue cuando ellos empezaron a entender que pues tenía que dejar de haber este choque, y más bien cómo podíamos conciliar las posturas para que pudiéramos darle un giro a esta situación de crisis que estaba viviendo la familia. Indiscutiblemente, el mejor momento que invierte una familia es en apostarle a evolucionar conjuntamente. Porque en la medida en que se evolucione conjuntamente, se evita caer en tenemos que actuar porque tenemos que sobrevivir, porque tiene que ser un salvar, porque tenemos que salvar. Creo que cuando una empresa familiar llega con este sentido de urgencia, cuando una empresa familiar llega con un poco la soga en el cuello, cuando llegan con el último aliento a un proceso, sentimos que están presionados a que tienen que sobrevivir y tienen que rescatarlos de una u otra manera de forma Y urgente. además tenemos un muy poco margen de acción. Es que cuando las familias llegan con ese último aliento, realmente hay muy poco que hacer, porque la organización ya no da espera. Ya está en una etapa tan crítica que ya realmente las acciones que tú puedes hacer para la contención del daño, pues ya son mínimas. Bueno, ya sabemos que camarón que se duerme, evidentemente se lo lleva la corriente. Y al final, lo que no queremos es que a la familia empresaria le suceda justamente lo que hemos dicho en nuestro eslogan, y es que no le pase a usted, que le pase a la familia de un amigo. La buena noticia que tenemos para ustedes es que siempre se puede despertar. Siempre se puede despertar de este letargo, y siempre existirán acciones y herramientas que los podrán ayudar como familia a resignificar y a darle otra mirada a la situación de crisis. Los invitamos a continuar siguiéndonos en Historias Anónimas de Familias Empresarias e invitarlos a que interactúen siempre en nuestro newsletter que sale en LinkedIn y se suscriban a nuestro canal. Nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche. Un abrazo para todos. Es Cami. Gracias.